História Secreta, Buenos Aires. Olá, eu sou Daniel Malnati e bem-vindos ao The History Channel. Há fragmentos de história ocultos no coração das grandes cidades. Relatos desconhecidos que, na verdade, repousam diante de nossos olhos em esquinas, praças, ruas e monumentos urbanos. A cidade está nos chamando porque sempre há uma história oculta nas selvas de cimento e hoje nós vamos descobri-la. História Secreta. História Secreta, Buenos Aires. Hoje veremos histórias de Buenos Aires, a mais europeia das cidades latino-americanas. Nós vamos começar a nossa jornada aqui na Praça de Maio. Sob este calçamento estão os restos de uma antiga rede de túneis projetada para a defesa da cidade. Milhares de portenhos passam diariamente por esta praça sem saber que caminham sobre corredores que deram origem a incríveis relatos. Começaremos agora conhecendo a história de um engenheiro catalão que queria expulsar os invasores ingleses da cidade. Durante el siglo XIX se construye gran cantidad de túneles, de cámaras subterráneas, de cisternas, los pozos de los aljibes, los pozos ciegos, las cavas para guardar vino. Todo esto ayudaba a la vida cotidiana y era normal en cualquier casa tener un sótano y tener construcciones bajo tierra. Estos túneles, toda esta obra bajo tierra, es una obra inconclusa. Los jesuitas lo planean desde el inicio, pero es un proyecto inacabado, es un proyecto inconcluso. No sabemos si es inconcluso por la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII o porque era inviable en una ciudad pobre, en una ciudad modesta, y que además esto tenía que pasar debajo de casas y de edificios particulares. A maior parte dos túneis da época colonial desapareceu debaixo das construções modernas de Buenos Aires. Mas por que razão foram feitas estas passagens que ainda são ignoradas pela maioria dos argentinos? A resposta permanece enterrada nos túneis. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que creció, es una ciudad que pudo ser viable, que existió gracias al contrabando y que no tenía otro mecanismo para la supervivencia de la gente. El imaginario no pudo sostener que nuestra historia se hizo a partir del contrabando. Entonces se lo metió bajo tierra. Los túneles fueron usados para el contrabando. A imaginação popular povoou os túneis de incontáveis mitos urbanos distantes do verdadeiro propósito para o qual foram criados. Mucha gente ha pensado o ha imaginado grandes y largas redes de túneles bajo la ciudad. Lamentablemente no existen ni existieron nunca. Se o contrabando não foi a finalidade desses túneis, que mistérios escondem então as passagens que ainda percorrem o subsolo da cidade?
Qual é a verdade sobre essas construções que inspiram infinitas lendas? Los túneles de Buenos Aires, por lo menos los túneles antiguos, los túneles del siglo XVIII, son parte de un sistema defensivo que consistía en una pequeña galería de túneles muy modestos, muy simples, algunos 1,20 m, 1,30 m de altura, a veces 60 centímetros de ancho, incómodos, húmedos, sucios, pero que servían para evacuar una ciudad sin defensas, sin murallas, sin acantilados, sin bosques, sin selvas alrededor. Era la única forma de poder sacar a las personalidades significativas de la ciudad en el caso de que la ciudad fuera tomada. Hoje sabemos que os túneis faziam parte de um plano de defesa militar. E é possível imaginar sua utilização em 1806 e depois em 1807, quando a cidade de Buenos Aires foi ocupada por tropas inglesas. Los ingleses toman la ciudad y uno de los cuarteles, uno de los sitios donde se instalan, es la antigua ranchería. La ranchería era un conjunto de edificios o de ranchos que habitualmente eran usados para tener esclavos. Ese sitio muy grande fue aprovechado por los ingleses para usarlo como cuartel. Lo que se le ocurre a un señor, Centenach, y a su socio, es realizar un túnel que salga desde una de las ramas de estos túneles para llegar hasta el cuartel de la ranchería, poner una bomba y destruir a los ingleses desde abajo. Pouco se sabe sobre Centenach, exceto que foi um arquiteto catalão que, por meio da construção de um túnel, imaginou a expulsão dos ingleses de Buenos Aires. El túnel de Centenach existe, está debajo de la iglesia de San Ignacio, dos ramales muy pequeñitos que salen hacia la izquierda entrando al túnel. Lo que Centenach hizo es este tramo de aquí, no es demasiado extenso, no es demasiado largo, intentaba cruzar casi 100 metros para poder llegar hasta donde estaban los invasores ingleses. Lo que no tomó en cuenta es que esta tierra, la tosca, es extremadamente dura, le llevó mucho tiempo hacerlo y cuando había excavado escasamente unos metros, ya los ingleses se habían rendido. O engenheiro catalão fracassou em seu plano para explodir a guarnição inglesa, mas deixou seu túnel para alimentar a fantasia sobre uma Buenos Aires subterrânea. A 5 minutos da Praça de Maio, percorrendo a avenida que margeia o Rio da Prata, chegamos ao bairro de Barracas. Lá, conta-se a lenda de outra passagem subterrânea que une a Praça Colômbia com a igreja de Santa Felicitas. Dentro dessa igreja temos as figuras de Felicitas Guerreiro e Martim de Álzaga. São as duas únicas figuras não religiosas alojadas em um templo católico argentino. En aquella época casi todas las familias acaudaladas tenían su residencia aquí, en esta zona, que es donde ahora está la capilla de Santa Felicitas y la Plaza Colombia. La Plaza Colombia era el parque de la mansión de Álzaga. A mansão de Martim de Álzaga se encontrava onde hoje fica a Praça Colômbia. Nela, no final do século XIX, viveu Felicitas Guerreiro, a mulher mais bela de seu tempo. Felicitas era muy elegante, muy fina. Dicen que cuando ella entraba a una fiesta directamente acaparaba toda la atención. Era más bien alta, elegante, cabello castaño oscuro, tez mate. La llamaban la joya de los salones porteños, así la describía Guido Hispano. Felicitas Guerreiro, com apenas 15 anos, foi prometida em casamento a Martim de Álzaga, um comerciante de 60 anos, dono de uma das maiores fortunas da cidade. Felicitas se casa con don Martín de Álzaga en el año 1862. Tienen un hijo
Félix, y Félix muere en el año 1869. Es un año terrible para ella. Su abuela, Catalina Montes de Oca, a la que ella quería tanto, muere en noviembre. Su marido, don Martín de Álzaga, enferma de septicemia en el verano del 70. Ella ya estaba embarazada del segundo chiquito. Nace el segundo chiquito el 2 de marzo y muere el mismo día. Y don Martín de Álzaga muere el 17 de marzo de 1870. Felicitas en pocos meses queda sin 2 hijos, sin su marido y sin su abuela preferida. Com apenas 24 anos de idade, Felicitas se transformou na viúva mais cobiçada de Buenos Aires. Sua beleza absoluta e grande fortuna fariam a jovem ser cortejada por todos os candidatos da alta sociedade de Buenos Aires. Cuando Felicitas queda viuda, con toda su belleza y con todo su dinero, por supuesto que guarda un recato, un tiempo de luto, pero después, dada su juventud, lógicamente comienza a ser cortejada por muchos jóvenes aristócratas de la época, de su mismo círculo social, de tal manera que conoce a un joven llamado Enrique Ocampo, y no son pocos los familiares y amigos que ya auguran un futuro venturoso para esta nueva pareja. Pero estando ella una vez de visita en una de sus estancias en la provincia de Buenos Aires, la estancia La Postrera, es sorprendida por una fuerte tormenta que la hace perder el rumbo. Y el carruaje se pierde y Felicitas dice, ¿pero dónde estamos? Y una voz le responde, en mis tierras que son suyas, señora. En esas circunstancias se refugia en una estancia vecina que resultó ser de Samuel Sáenz Valiente. Entonces ahí pone el poncho para que ella lo pise, baje y la recibe en su estancia. Y ahí es que se enamoran. Y por lo tanto las esperanzas de Enrique Ocampo quedan truncas. Felicitas decide hacer una fiesta en su casa de Barracas. Y en esa fiesta aprovecha la oportunidad para dar a conocer a sus familiares el compromiso con Samuel Sáenz Valiente. Se hace presente Enrique. Ella les dice a todos que la esperen, que se va a cambiar, a hablar con este hombre a solas para convencerlo de que no la moleste más. Y es allí cuando él le dice, serás mía o de nadie más. Él ahí saca un revólver. Y le pega un tiro en el omóplato izquierdo. Alguns afirmam que Ocampo, desesperado pelo crime que acabara de cometer, suicidou-se. Mas outras versões indicam um final diferente. El primo de ella, Cristian Bernabé de María, inmediatamente vengando a su prima, de la cual dicen estaba secretamente enamorado, habría disparado contra Enrique Ocampo. Felicitas Guerreiro morreu em 30 de janeiro de 1872 em sua casa de Barracas após 3 dias de muitas dores. Como não deixou filhos, os pais de Felicitas herdaram uma enorme fortuna. Em homenagem à filha, levantaram um templo no local de sua morte. Assim, nasceu a Igreja de Santa Felicitas. O sofrimento por que Felicitas passou iria transformá-la em uma figura emblemática para todos os argentinos com dores de amor, crentes de que lá de cima ela pode ajudá-los. No son pocas las parejas que, para jurarse felicidad eterna, acuden a la reja de la iglesia, que es la misma reja que rodeaba la quinta familiar, y ahí le ruegan a Felicita por el futuro venturoso de la nueva pareja. Todo dia 30 de janeiro, data em que Felicitas morreu, as mulheres do bairro de Barracas se aproximam das cercas da igreja para pedir auxílio na luta por amores impossíveis. Alguns fatos estranhos, ocorridos na igreja em 1981, sugerem que Felicitas está lá para escutá-las. Al encararse la reparación de la iglesia de Santa Felicitas,
El arquitecto que trabaja para la comuna, Roberto De Vincenzi, señaló que había encontrado varias figuras de ángeles con las alas derechas rotas, casualmente a la misma altura que había sido herida Felicitas, a la altura del omóplato derecho. Y cuando termina de hacerlo con la última figura, escucha el sonido de las campanas. Cuando van a corroborar que no había nadie en el campanario, bueno, les llama mucho la atención y lo toman seguramente como un designio de Felicitas. Esta aqui é a casa mais mal assombrada da cidade. Mais tarde conheceremos o lugar onde foi baleado em briga o cantor de tango mais famoso da história. Tudo isso na volta de História Secreta. Atrás desta porta está o Palácio Noel, o edifício que guarda a maior quantidade de relatos sobre fantasmas na cidade. E exatamente aqui, o ex-presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, testemunhou estranhas aparições. Esta casa o Palacio Noel se construyó en 1920. Está compuesta por 2 pabellones principales, compuesto por 3 plantas, donde vivía la familia de Carlos Noel, el intendente de Buenos Aires, durante la presidencia de Alvear. Y en el año 1936, la familia Noel vende esta casa a la ciudad de Buenos Aires también y dona la colección de arte colonial y español que había dentro, para fundar un museo llamado Museo Colonial. As belas e sinistras peças que o museu abriga criam um ambiente inquietante onde relatos de aparições de fantasmas tornaram-se cada vez mais comuns. Donde hoy se levanta el museo, esas tierras pertenecieron a una compañía de traficantes de esclavos alrededor del año 1720. Muchos dicen que podrían haber sido los sufrimientos y las penas de estas mismas personas las que hoy día continúan con su presencia en la casa. Os relatos sobre fantasmas no Museu Fernandes Blanco não são apenas parte de crônicas antigas. Até hoje, é possível encontrar testemunhas de tais aparições. Era enero de 1989 y estábamos en los jardines del Museo Isaac Fernández Blanco por hacer el estreno de un espectáculo, Hispania. Esa tarde faltaba poco para el estreno hasta que comenzó a bajar la luz y de pronto en el fondo del jardín apareció una imagen inmensa con rebordes totalmente determinados, como si fuera la sombra de una túnica. No sabía qué era, no tenía registro en mi memoria de algo parecido. Volví a mirar el rostro de mis compañeras porque estábamos en el mismo lugar. Lo mismo, darme cuenta de que estábamos viendo lo mismo. Y al volver a mirar hacia allí, esa imagen aparecía en un lugar y luego desaparecía para aparecer en otro. Aseguran que el fantasma en realidad corresponde a una joven de 17 años que en algún momento habría habitado la casa y que habría muerto de tuberculosis. El escritor Manuel Mujica Lainez, asiduo concurrente a la casa, también testimonia haber escuchado esto y haber visto a la misteriosa mujer, solo que cada vez que se le aparecía, él dice que se refugiaba en la biblioteca, donde aparentemente ella no ingresaba. Y bueno, ahí me fui enterando de un sinfín de anécdotas, historias de otras apariciones que había habido en el lugar. Dentro de los eventos que se dan en la casa, bueno, el más importante es en diciembre de 1928, cuando llega el presidente Hoover a la Argentina en una gira que hace por Latinoamérica. Manifestó totalmente convencido haber sentido algo que no pudo precisar, pero una presencia extraña en el lugar. Os testemunhos do ex-presidente norte-americano Herbert Hoover deram maior crédito à lenda do fantasma do museu. Olivério Girondo e Nora Lange, 2 importantes escritores argentinos, vizinhos da casa, também garantiram ser testemunhas das aparições.
A somente 4 quadras dali, o Palais de Glace encerra uma história secreta que envolve o mais importante cantor de tango de todos os tempos, Carlos Gardel. Construído em 1910, o Palais de Glace foi projetado como pista de patinação sobre o gelo para a classe alta de Buenos Aires. O edifício se converteu, no início do século XX, em um suntuoso salão de dança. Lá, o tango dos bairros pobres se transformou também na paixão dos jovens endinheirados da cidade. Bajo esta cúpula sucedieron muchas cosas. Entre estos secretos que esconde el Palais de Glace, hay uno relacionado con nuestro cantor más querido y más conocido, nada menos que Carlos Gardel. Em 24 de junho de 1935, Carlos Gardel morreu em um acidente de avião no aeroporto de Medellín, na Colômbia. Com a tragédia, surgiu a lenda sobre o assassinato do cantor. Cuando muere Gardel, tenía alojada una bala en su pulmón izquierdo. Esto dio pie a un sinfín de historias, que había habido tiros en el avión, que se habían peleado, que lo habían baleado. Todas historias que no corresponden con la realidad. La realidad hay que buscarla en el hecho que ocurrió aquí en el Palais de Glace 20 años antes del accidente de Medellín. No final de 1915, Carlos Gardel realizava uma série de apresentações em um teatro portenho. Em 10 de dezembro, terminada a apresentação da noite, Gardel, acompanhado de 2 amigos, foi ao Palais de Glace para festejar seu aniversário. Justamente esa madrugada, el 11, cumpliría 25 años. Unos muchachos, de los cuales conocemos el nombre de 3 de ellos, un tal Moreno, otro llamado Gregorio Gallegos Serna y Roberto Guevara, comienzan a fastidiar al actor Alippi. Gardel intenta poner paz en la situación y aparentemente todo termina ahí. Carlos Gardel decidiu evitar um incidente e abandonou o Palais de Glace. Mas os provocadores estavam dispostos a continuar a briga. Estos muchachos que habían estado molestando al actor, lo siguen. El auto donde viajaba Gardel se vio forzado a detenerse. Es allí cuando los otros que los venían siguiendo lo rodean y se bajan de los automóviles con la intención de seguir molestando a Alippi. Gardel interviene por segunda vez y es cuando hace un movimiento que induce a Roberto Guevara, uno de los muchachos, a pensar que estaba armado. Guevara saca su arma y le dispara a quemarropa. La bala entró en el pecho de Gardel, en la región torácica del lado izquierdo. Gardel, ferido no peito, foi levado ao hospital. En el hospital Ramos Mejía es asistido y deciden los médicos no extraerle la bala que se encontraba alojada en el pulmón izquierdo porque no representaba ningún peligro para el cantor. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido. 20 anos depois, a decisão de não extrair a bala alojada no corpo de Carlos Gardel faria surgir o mito de seu assassinato a bordo do avião acidentado em Medellín. Carlos Gardel voltou a cantar, conquistou os palcos mais badalados da cidade e chegou aos cafés da Avenida de Maio, a região mais europeia de Buenos Aires. Ao voltarmos com História Secreta, conheceremos a curiosa batalha da Guerra Civil Espanhola que se desenrolou bem nas ruas de Buenos Aires. Além disso, nós vamos percorrer o magnífico mausoléu idealizado para guardar as cinzas da maior figura da cultura italiana, Dante Alighieri.
Esta é a Avenida de Maio, uma das mais bonitas da cidade. Aqui reuniam-se os republicanos espanhóis exilados em Buenos Aires e em frente reuniam-se os franquistas. Era inevitável que um dia estourasse o conflito. Bueno, entre el 36 y el 39 se desata la Guerra Civil Española. Fue una de las guerras más sangrientas intestinas que tuvo la península ibérica, y muchos de los exiliados y de los que huían de la guerra eligieron dos países fundamentales en América Latina. Uno fue México y el otro fue Argentina. Y dentro de Argentina, la ciudad de Buenos Aires tenía una de las avenidas culturales más importantes latinoamericanas, que era la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que tenía un origen afrancesado, europeo, era un poco el reducto de todos los artistas e intelectuales de esa época. Así que el Bar Iberia era uno de los lugares que recibía mayor cantidad de exiliados o gente que tenía que ver con la guerra civil, y lo usaban como lugar de tertulia o reunião. Exilados de seu país, os espanhóis trouxeram consigo as paixões e confrontos que deram origem à guerra civil em sua terra. Em dois bares da Avenida de Maio, separados por uma rua, republicanos e franquistas se enfrentaram em Buenos Aires como se ainda estivessem em território espanhol. A mis espaldas está el antiguo Bar Iberia, que era el lugar de parada de los republicanos. Enfrente se encontraba el bar El Español, que era el lugar donde frecuentaban los franquistas, los seguidores de Franco. En más de una oportunidad tenía que intervenir la policía para separar ambos bandos, en donde volaban mesas y sillas rotas. Ainda crianças naquela época, Juan e Gregório, duas testemunhas dos tumultos na Avenida de Maio, voltaram a se reunir no Bar Iberia 60 anos mais tarde. La Avenida de Mayo se consideraba una Avenida de Mayo de los españoles, frecuentado por los españoles. La Avenida de Mayo era España en Buenos Aires. Así es, así es. Si bien se discutían acaloradamente, apasionadamente. Con una violencia verbal muy clásica de los españoles, ¿no? Por supuesto. Pero no... Menos bonitos se decían de todo. Así es. As notícias provenientes da Espanha eram acompanhadas minuto a minuto nos dois bares e suas repercussões eram imediatas. O maior conflito na Avenida de Maio aconteceu no dia em que morreu o general Molas, principal adversário de Franco dentro do grupo nacionalista espanhol, após o avião em que viajava ter se chocado contra uma montanha. En el Bar Español, que era el reducto de la Falange, llega la noticia de la muerte del general Molas. En un accidente de aviación. En un accidente de aviación. De pronto, de entre los parroquianos, donde la mayoría era falanquista, surge una voz estentórea: ¡Viva la montaña! A partir de ahí... Se había estrellado el avión contra la montaña. Y de ahí en más se produjo... Bueno, una verdadera batalla campal. Es decir, acá se vivió la guerra civil española sin muertos. Sí, exacto. Outra guerra na Europa deu origem a um dos edifícios mais bonitos e impressionantes da Avenida de Maio. A apenas alguns metros dos bares escolhidos pelos espanhóis para viver a seu modo a Guerra Civil, dois italianos, admiradores de Dante, criaram um templo de onde ascenderiam ao paraíso, o Palácio Barolo. Inaugurado em 1923, o prédio foi encomendado ao arquiteto Mário Pallanti pelo milionário italiano Luiz Barolo, um empresário têxtil muito rico. O Palácio Barolo, como o edifício é conhecido desde então, foi uma imponente obra de engenharia para sua época. Com 100 metros de altura, foi a construção mais alta de Buenos Aires até 1935 e o primeiro edifício de concreto armado na cidade. Este edificio fue diseñado en 1919 y terminado en 1923. Solo tardó 4 años en hacerse y fue casi todo 90% importado de Italia. O farol giratório de 300.000 velas no topo do Barolo foi concebido para ser visto desde a cidade uruguaia de Montevidéu, onde se ergue o Palácio Salvo, também construído por Barolo e Pallanti.
El edificio necesitó permisos especiales para poder llegar a semejante altura, 400 oficinas. El Barolo producía su propia energía y además calefaccionaba com sua própria usina a las 400 oficinas. No entanto, o edifício Barolo não corresponde ao estilo arquitetônico europeu da Avenida de Maio. A explicação para seu desenho caprichoso está relacionada a uma simbologia secreta vinculada à obra da máxima figura da língua italiana, Dante Alighieri. La estructura del edificio intenta representar el cosmos conocido para esa época. Y el cosmos que proponía Dante estaba dividido en infierno, purgatorio. Por sobre eso, el paraíso, más arriba, y 4 stelle, que es lo que nosotros conocemos como la Cruz del Sur. Y arriba de la Cruz del Sur se encontraba Dios. Seus 100 metros de altura correspondem à quantidade de versos da Divina Comédia. O térreo do Barolo foi projetado para retratar o inferno, de modo que a pessoa que cruza a galeria de 9 abóbadas do edifício atravessa um ambiente rodeado de figuras de dragões e fogos do inferno. Estamos en el infierno, todos los florones de bronce representan el fuego que surge de lo más profundo del infierno. Tenemos los dragones que también largan fuego por sus bocas y nos encontramos en lo que es el punto central donde iban a ser depositadas las cenizas del Dante y en el cual iban a ser ascendidos hacia la Cruz del Sur. Os primeiros 14 andares do prédio representam o purgatório descrito por Dante, e do 15º ao 22º andar é simbolizado o céu da Divina Comédia. Aquí estamos yendo hacia el faro, hacia 100 metros de altura, a tocar a Dios según la mística del Dante, porque el faro, según Palanti, representa a Dios. No ponto mais alto do Palácio Barolo, localizado exatamente sob o Cruzeiro do Sul, encontra-se seu farol, onde Palante acreditava que ficava a porta para chegar até Deus. Que ordem secreta levou Palante e Barolo a construir um templo pagão em pleno centro da cidade de Buenos Aires? A resposta repousa silenciosa na própria estrutura do edifício. Palanti y Barolo, los dos pertenecían a una asociación terciaria de los templarios que se llamaba Fede Santa, que es una sociedad secreta que aún hoy en día persiste. Lo más importante es que Palanti, el arquitecto, tenía miedo de los conflictos bélicos europeos y quería extraer las cenizas del Dante y los orígenes arquitectónicos europeos hacia América del Sur para protegerlos. Lo que sí se sabe que Palanti lo hizo, tal vez con la veleidad de traer las cenizas del Dante para que estuvieran bajo la Cruz del Sur, bajo Dios. O governo italiano nunca permitiu que as cinzas de Dante viessem descansar no Palácio Barolo. O edifício mais alto da Avenida de Maio perdeu a chance de se transformar no túmulo do principal escritor da língua italiana. Muitos argentinos caminham pelas calçadas em frente do Barolo, indiferentes a esse colossal mausoléu construído com o propósito de chegar ao cosmos, partindo de uma rua de Buenos Aires. Voltaremos ao porto da cidade, onde descobriremos a história de um bairro que quis ser república. E depois, o lugar onde nasceu o novo dialeto que só quem é de Buenos Aires compreende. Tudo isso na volta de História Secreta. Às margens do Riachuelo ergue-se o bairro da Boca. No final do século passado, nestas mesmas ruas, um grupo de imigrantes genoveses quis fundar uma nova república. La Boca es un pedazo de Génova. Antes, todo el mundo hablaba genovés. Si vos no sabías hablar genovés, no tenías cabida. La República Independiente de La Boca fue algo que hicieron los genoveses en 1882
entre las cuales participó mi bisabuelo. Los genoveses especialmente, que eran mayoría en La Boca, se enemistaron con las autoridades porque no atendían a sus reclamos. Se pusieron en huelga y entonces como la policía los atacaba y el 99, por no decir 100% eran italianos, se consideraban agraviados y levantaron la bandera italiana y le mandaron un telegrama al rey de Italia diciéndole que habían formado la República Independiente de La Boca. Os imigrantes pretendiam fazer da Boca uma república autônoma ao estilo de San Marino. Mas o presidente argentino, Julio Roca, pôs fin pessoalmente a essa efêmera república. El presidente, que tenía muchas vinculaciones con el barrio, en persona nos visita y trata de convencer a los buenos genoveses del error de su accionar. Vino con 3 soldados, pegó 4 gritos y los genoveses se fueron al mazo. Esa es la verdad. Después vinieron otras repúblicas de La Boca, más bien de carácter cultural, social, que fueron una en 1907, la otra en 1923 y la otra en 1986. La de 1986 es la que perdura hasta ahora como Tercera República. A atual República da Boca continua vivendo em seu palácio de governo, chamado também de Museu da Boca, onde a história e o espírito do bairro vêm sua preservação assegurada. Bueno, acá estamos en presencia del Consejo Supremo de la Tercera República de La Boca. O caráter festivo e cultural da República se traduz nos cargos chamativos que seus membros ostentam. Reinaldo Bernasconi, ministro de Agasajos y Banquetes. Beatriz Anselmi, pertenezco a la Comisión de Damas y además soy embajadora de La Boca en Barracas. O germen da independência da Boca ainda resiste na paixão de seus moradores. Yo me siento conmovido por este tipo de reuniones donde se reaviva una serie de recuerdos que están mantenidos por esta desgraciadamente escasa concurrencia. Nosotros tenemos muy en claro que no podemos fallarle a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y esto también quiere decir que no le podemos fallar a nuestros hijos o a nuestros nietos. A Boca é uma república que não governa. Quase uma grande brincadeira para chamar a atenção de quem mora nas ruas do bairro. Benito Quinquela Martín, figura irreemplazable del arte argentino, él era el que justamente decía que esta República de La Boca era una república donde todo lo que se realizara en broma, en el fondo revestía una gran seriedad y en muchos casos un drama. Entonces, en La Boca, todo lo que parece broma, en realidad es en serio. Yo, particularmente Rubén Héctor Rodríguez Ponciolo, juro ante Dios y los santos evangelios que primero soy de La Boca, después de Boca y después argentino, y que digan lo que quieran. Al que le gusta, y si no que venga y me golpee la puerta y me lo digan en la cara. Os habitantes da Boca precisavam de coliseu onde pudessem libertar suas paixões. Assim, nasceu a Bombonera, o lugar onde todas as semanas luzem as cores de bairro que quis ser república. Aquí se vive domingo tras domingo la gran pasión de la familia boquense. Percorrendo a cidade, no rumo oeste, chegamos ao que em certa época foi o subúrbio de Buenos Aires. Lá fica o Abasto, prédio público onde nasceu a cultura portenha. O Mercado del Abasto Provedor, o primeiro mercado fechado da cidade, foi construído sobre o terreno onde antes se instalavam as precárias bancas de frutas y carnes da época colonial. Hoy nosotros denominamos el Abasto a un barrio o un sitio de Buenos Aires por el uso común que la sociedad le da a ese nombre asociado a ese sitio. Abasto quiere decir abastecer, dar a la ciudad una parte de lo que necesita para vivir, que es el alimento.
el primer mercado del abasto fue un edificio de hierro y cristal que en 1893 se inauguró y estava inspirado en el mercado de Leal de París. Até que em 1921, para fazer frente ao aumento da população de Buenos Aires, a empresa administradora do mercado de abasto decidiu ampliá-lo. La ampliación del mercado de abasto, producida en la década del 30, se debió al trabajo pionero del ingeniero José Luis Del Pini, que cuando tenía 29 años de edad proyectó y dirigió la construcción de un edificio totalmente nuevo en su imagen visual, en su resolución técnica, escaleras mecánicas, grandes ascensores, montacargas, y tenía un proceso de iluminación a través del glass betón, que es el hormigón combinado con el vidrio. O sea, estamos hablando de un edificio total y absolutamente fuera de serie en la Argentina. O abasto foi a Babel moderna, o lugar onde as culturas se encontraram para definir a identidade portenha. A necessidade de comunicação entre os que iam ao abasto diariamente deu lugar ao nascimento do lunfardo. El lunfardo es el argot, el caló, las voces que llegaron al Río de la Plata con la inmigración. Muchas voces son italianas. Por ejemplo, dar la caramangioli es dar la viaba. Ya no se utiliza más. El lunfardo es en realidad un vocabulario que recoge expresiones o términos nacidos de la mezcla de distintas lenguas. Falando lunfardo, os trabalhadores do mercado se entendiam com os moradores dos subúrbios. Rondando as cercanias do abasto, surgiu um personagem que fazia ótimo uso do lunfardo. Uma figura emblemática de Buenos Aires, o Guapo. Pero el Guapo era una figura simbólica de la ciudad. El honor del barrio lo defendía el Guapo. Y no se casaba porque siempre estaba en comunión con la muerte. Por eso se vestía de negro. No era un matón, no era un provocador. Se la bancaba. Cuando tiraba, tiraba a matar. El Guapo ganaba con una mirada una pelea. Muchas veces no era necesario salir a pelear. Una mirada le indicaba al rival que iba a hacer boleta. El Guapo es un tipo con sentido del honor. Es muy hombre, se hace respetar y hace respetar a los demás. El Guapo era todo un estilo de vida. ¿Por qué digo todo un estilo de vida? Porque el Guapo era un tipo que vivía para el baile, vivía para la mina, vivía para de pronto batirse a duelo criollo por una mina, por una naifa, por una garaba, por una mina minusa, como se decía en ese momento, ¿no? As vozes esperançosas dos imigrantes se calaram. Os guapos já não habitam as esquinas do lugar, mas tudo o que aconteceu por aqui faz parte do acervo cultural de Buenos Aires. No bairro do Abasto teve lugar a primeira batalha das invasões inglesas. Derrotadas as tropas portenhas, um engenheiro catalão pensou em um plano para expulsar os ingleses da cidade. E as histórias voltam ao nosso ponto de partida, onde nasceu a cidade de Buenos Aires. Novos relatos desconhecidos esperam ser descobertos, porque lembrem-se, sempre há uma história escondida na selva de cimento. Eu sou Daniel Malnati para The History Channel. Obrigado por assistir.